están? Bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo ciclo de Justicia Cerca. Este programa coproducción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En este primer programa, en esta primera entrega, contamos con una entrevista muy especial. Está en nuestros estudios el doctor Luis Angulo, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sean todos muy bienvenidos. Y lo tenemos aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Es un honor tenerlo en este primer programa de Justicia Cerca. Bueno, muchísimas gracias a usted, Ana. Para mí es un honor poder venir y poder contar un poco de lo mucho que está haciendo el Poder Judicial en pos de esta necesidad de responder a lo que son inquietudes y además necesidades de los propios justiciables, que tiene que ver con una justicia eficaz, con una justicia cercana y fundamentalmente también con una justicia rápida, por lo cual agradezco especialmente que me haya invitado y que pueda exponer estas cuestiones. El gusto es todo nuestro, doctor. Hay mucho para hablar, hay mucho para charlar. La apertura del año judicial, este 2024, que ha tenido muchas cosas, pero nos remontamos a ese momento, al discurso suyo de apertura, y vemos un extracto, un fragmento de lo que fueron sus palabras en ese momento. Lo vemos. Quiero iniciar mi exposición invitando a todos los presentes y a la ciudadanía en general, en nombre del alto cuerpo que circunstancialmente presido, a renovar nuestro compromiso para seguir profundizando nuestra democracia a través de prácticas cotidianas y fundamentalmente fortalecer las institucionales que tienen por objetivo defenderla y mejorarla. La democracia como valor o sistema de vida excede lo institucional al incluir lo cotidiano, nuestro día a día, como reunirse o expresar ideas, lo que por cierto son derechos humanos fundamentales. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos un poco de lo que fueron sus palabras. Bueno, en este año usted ejerce la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es la impronta de su gestión, doctor? Mire, yo lo primero que recuerdo, palabras del gran filósofo Jacques Maritain, cuando hablaba que la democracia no solo es una forma de gobierno, no solo es una forma de vida, sino también es un estado del alma. Entonces, cuando hablo de este sello personal e institucional también, en el momento en que hablé al inicio del año judicial, el 22 de marzo del corriente año, hice hincapié en la necesidad de generar acciones públicas. En ese discurso yo hablé de prácticas cotidianas e institucionales a realizar dentro del ámbito del Poder Judicial, es lo que venimos haciendo, y tareas que también vienen de otras épocas en base al esfuerzo de otros integrantes del Tribunal Superior de Justicia, que esas prácticas cotidianas e institucionales se lleven a la práctica de manera efectiva, fundamentalmente para fortalecer la democracia y fortalecer la República. Ese es un poco, me parece a mí, el meollo, esto que decía Jacques Maritain, sobre un estado del alma personal, y en segundo lugar, esta necesidad del hacer, de concretar acciones públicas que tengan que ver con un mejor servicio de justicia, porque estoy convencido que a través de eso
se fortalece la democracia y también la república. ¿Cómo fortalecemos la democracia? Esa me parece a mí que es la gran pregunta. A través de acciones públicas que tienen que ver con la respuesta, yo diría, eficaz, dando respuesta a los problemas jurídicos, a los conflictos jurídicos que a diario presentan los justiciables cuando recurren a un tribunal de justicia. Que sea eficaz esa respuesta, es decir, que se bregue por la solución de ese conflicto, que nosotros los jueces asumamos, y lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, este desafío de dictar las mejores resoluciones, las mejores sentencias, con excelencia. Tenemos uno de los centros, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que tiene prestigio nacional e internacional. Entonces, que sean las mejores resoluciones, con la mejor calidad, con la debida motivación en los hechos, en el derecho y en las pruebas, pero desde hace algunos años, desde que ingresé al Tribunal Superior de Justicia, vengo insistiendo en esto de que las resoluciones, las sentencias, se dicten en el menor tiempo posible. Porque como se ha dicho, y se ha dicho siempre, la justicia tardía no es justicia. Entonces, me parece que ese es el punto fundamental en cuanto a este sello que tiene que ver con la defensa de la democracia, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad, que no se rompe esa institucionalidad como lo que nos ocurrió entre 1976 y 1983, que se salvaguarden los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos fundamentales de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, es precisamente garantizar este derecho humano fundamental de acceso a la justicia. Doctor, bueno, usted con sus años de ejercicio de la profesión de manera particular, fuertemente comprometido con los derechos humanos, también fuertemente comprometido en la parte del derecho laboral, retomando también la parte del discurso de apertura y como acaba de decir, remarcar la importancia de la democracia para el público que no ha vivido la última dictadura cívico-militar. ¿Cuál sería la diferencia que usted podría notar o explicar justamente para ese público que no lo ha vivido, la diferencia entre estar en democracia y no estarla? Sí, a ver, lo primero es que se irrumpe el orden constitucional el 24 de marzo de 1976 a través de un discurso de odio y a través del uso de la fuerza y de la violencia, con grave violación a los derechos humanos. En el sistema democrático, el acceso al poder no es por la fuerza ni por la violencia, sino que es a través del voto, de las elecciones. Creo que la democracia ha sido un ámbito propicio desde el 10 de diciembre de 1983, que asumió un gran presidente de los argentinos que fue Raúl Alfonsín, ha sido un ámbito propicio para eso. Entonces, eso es un elemento fundamental, acceder a través del voto popular. Pero también esto que digo yo, la diferencia fundamental es la presencia y la vigencia de las instituciones democráticas. Instituciones que en definitiva, entre otras instituciones, el Poder Judicial, que debe garantizar este derecho humano fundamental de acceso a la justicia, que debe garantizar a través de sus pronunciamientos, como lo ha hecho la Corte Suprema y lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad real y efectiva, y fundamentalmente el derecho que hace a la vida, a la salud de los habitantes. Nosotros sabemos quiénes
estuvimos y padecimos esa época los miles de desaparecidos, las personas que fueron asesinadas, las personas que fueron torturadas, las violaciones a los derechos humanos ante la inexistencia de jueces independientes que garantizaran el derecho a la defensa, que garantizaran el derecho a un debido proceso. Entonces, la persecución que hubo de dirigentes políticos, dirigentes religiosos, dirigentes gremiales, que claramente estaban en desacuerdo con un determinado modelo que se pretendió implementar a través del terrorismo de Estado, claramente ahí hubo una situación, esto que yo decía, de violaciones a los derechos humanos, que claramente durante la democracia eso no ha existido, desde 1983 en adelante. Y yo recuerdo, para llevar un poco, ilustrar un poco a las personas que nos están escuchando, particularmente me parece, si me permite y digo humildemente, un mensaje para los jóvenes y para las nuevas generaciones, la necesidad de la preservación de la democracia, con fuerza, con decisiones valientes, porque yo recuerdo ejerciendo la profesión de abogado, yo defendí presos políticos y participé después como testigo en los juicios de lesa humanidad. Concretamente, a los abogados particulares no se nos permitía ingresar a la cárcel, en primer lugar. No se nos permitió tampoco ejercer la defensa de nuestros defendidos. En mi caso, yo venía defendiendo a determinadas personas que eran presos, los denominados presos políticos, y concretamente no se me permitió seguir defendiendo uno de esos presos políticos, que es, concretamente recuerdo su nombre, un gran dirigente, que fue Luis Baroneto. Defendía también a la esposa de Luis Baroneto, Marta Juana González de Baroneto. Es decir, no se me permitió seguir defendiéndolo a Baroneto, en primer lugar. Pero además, a mi defendida, que se llamaba Marta Juana González de Baroneto, una persona excelente, una catequista y una dirigente barrial de Barrio Libertador, que con una conducta verdaderamente cristiana, solidaria, ayudaba a la gente humilde, fue sacada de la cárcel y fue asesinada a las pocas cuadras de la cárcel San Martín. Me parece que esa es una diferencia muy grande. Hoy los abogados, concretamente, que hacen derecho penal, pueden ir a las distintas cárceles, pueden ir a los distintos tribunales y a sus defendidos no les pasa, no son víctimas de la muerte, de la desaparición y del asesinato, como fue el caso de mi defendido. Entonces, me parece que allí hay una diferencia fundamental entre lo que nosotros hemos podido vivir desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, con sus, seguramente, la democracia, hay deudas por parte de la democracia sin ninguna duda. Tenemos índices de pobreza y de indigencia muy grandes, por eso hablo de las deudas de la democracia, pero tenemos estos otros aspectos positivos, esto de que está garantizado el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a esto que decimos del derecho humano fundamental de acceso a la justicia, de un debido proceso. En aquella época se hizo desaparecer a personas, se asesinó, se condenó en muchos casos a detenciones sine die, sin que hubiera un debido proceso y sin que se garantizara el derecho a la defensa, como era nada más y nada menos permitirles a los abogados particulares poder defender, cosa que concretamente en mi caso se me impidió. Me parece que esas son algunas de las diferencias más importantes. Qué fuerte el testimonio, doctor, lo que vivió, lo que presenció en carne propia. Volviéndolo ya... Pero hubo, fíjese usted,
hubo otros abogados que también sufrieron la persecución. Yo recuerdo siempre un abogado querido, un doctor Hugo Leonelli, que defendía también presos políticos. Se tuvo que exiliar y se fue a Bolivia. Y recuerdo que Leonelli, se me pone la piel de gallina porque Leonelli tenía un hijo chico de 9 o 10 años. Él estaba en Bolivia. El hijo, viniendo de Bolivia a Córdoba, sufrió un problema de enfermedad y falleció. Y Leonelli no pudo venir al velorio y al sepelio de su hijo, porque claramente no estaban dadas las garantías, estas garantías constitucionales de que yo hablo. Como el doctor Luis Prol, también, que fue detenido prácticamente a la salida de un juzgado federal, fue detenido. Él era único hijo, se murió la madre y tampoco le permitieron ir al sepelio. Es decir, son cosas que hieren los sentimientos, como lo ha dicho el gran juez de la Corte, el doctor Maqueda, en un famoso precedente Arancibia Clavel. El terrorismo de Estado ocasionó un daño muy grande a la sociedad argentina, y en ese precedente de Arancibia Clavel, hablando Maqueda de los crímenes, de los delitos de lesa humanidad, habla que esos delitos aberrantes como estos que yo estoy contando fundamentalmente perjudican a la humanidad, a la propia especie humana. Por eso es que me parece a mí que estamos viviendo momentos muy turbulentos en el mundo, momentos difíciles. Entonces me parece que es muy importante hacer hincapié y trabajar permanentemente sobre estos aspectos positivos, altamente positivos, que tiene este privilegio que nos da la vida y que nos da la democracia, de poder vivir en democracia y tener la seguridad que si soy un abogado que ejercito esta especialidad del derecho penal, no voy a sufrir las consecuencias que sufrimos los abogados que en ese momento ejercíamos esas defensas. Bueno, se le nota un brillo especial en los ojos cuando habla de esos recuerdos, ¿no? Y fuerte compromiso que se nota que tiene con respecto a esto. Volviéndolo ya a su rol, ¿no?, como presidente del Alto Cuerpo, ¿cuáles son las acciones, doctor, institucionales que han contribuido en el Poder Judicial al fortalecimiento de la democracia? A mí me parece que uno de los más importantes es el ingreso al Poder Judicial, no solamente de los empleados, sino también de los funcionarios y de los magistrados, que se hace garantizando este principio fundamental constitucional de la idoneidad y de la igualdad de oportunidades. Se ingresa a través de un sistema concursivo. En el caso de los magistrados, de antecedentes y de oposición. Entonces, destacar el esfuerzo que han realizado quienes han integrado el Tribunal Superior de Justicia y me han precedido, como quien hoy están también mis queridos colegas, tanto el doctor Domingo Cecín, como la doctora María Marta Cáceres, que preside el Consejo de la Magistratura, el doctor Rubio, la doctora Tarditi, el doctor Sebastián López Peña, han contribuido, en el caso particular de la doctora Cáceres de Volati, que viene presidiendo hace varios años el Consejo de la Magistratura. El doctor Rubio estuvo muchos años presidiendo el Consejo de la Magistratura, que es un organismo de constitución mixta que garantiza la objetividad, que garantiza la imparcialidad y que se dedica nada más y nada menos que a la selección de quienes van a ejercer esta sagrada misión que es la de administrar justicia. Entonces, con un aspecto muy importante, se hacen los exámenes escritos, se valoran los antecedentes, la entrevista personal,
y se elabora entre todo el Consejo de la Magistratura un orden de mérito. Entonces, lo importante es que con anterioridad no existía este sistema. Y si se me permite 2 minutos, yo puedo explicar cómo era antes para establecer la diferencia. Entonces, desde hace muchos años viene funcionando el Consejo de la Magistratura, elabora este orden de mérito y a través de distintos decretos que ha suscrito el gobernador de la Sota y el ex gobernador de la Sota y el ex gobernador Schiaretti, hoy existe una ley que se sancionó el año pasado, en donde se dice que el Poder Ejecutivo está obligado a respetar el orden de mérito de manera irrestricta, lo que significa que si hay alguien que esté en primer lugar, el Poder Ejecutivo tiene la obligación, dado que se autolimitó en sus potestades, debe elegir a quien está en el primer lugar del orden de mérito. Entonces, si usted me pregunta, me parece que uno de los aspectos más importantes, de mayor relevancia en esto de la consolidación de la democracia, en orden a estas prácticas institucionales que usted me pregunta, que han fortalecido la democracia, está lo del Consejo de la Magistratura. Pero también está todo el desarrollo tecnológico que se viene dando hace muchos años, con el expediente electrónico y todo esto de la utilización de herramientas tecnológicas que han permitido la despapelización en primer lugar. Antes, no sé, yo me recibí en el año 1973. Bueno, ejercí la profesión hasta el año 1994, que asumí una función judicial. Entonces, ejerciendo la profesión, yo recuerdo perfectamente cuando los expedientes se cosían a mano, pero además había causas judiciales que tenían, nosotros decimos soporte papel, expedientes, es decir, una sola causa constaba de 10, 12, 15 o 20 cuerpos, de 150 o 200 fojas cada cuerpo. Entonces, imagínense que era imposible, no solamente en lo que hace a la ocupación fáctica de los lugares que había que tener habilitados, sino también la complejidad para estudiar, para analizar todos esos expedientes. Entonces, hoy conozco abogados jóvenes, pero también lo hacemos nosotros los jueces, trabajar desde nuestro escritorio en nuestra propia casa. Durante la pandemia, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando en el área laboral, dictando pronunciamientos y trabajando en las sentencias desde nuestro propio domicilio, y nuestros colaboradores también lo han hecho de la misma manera, realizando sus tareas desde el propio domicilio. Entonces, hay como un cambio paradigmático. Esto que yo digo de coser el expediente con una aguja. Imagínese usted la complejidad que tenía esa tarea, que ocupaba también a una ordenanza, que era la persona que además de las tareas de ordenanza tenía que hacer esta otra. Esta del exceso de papelización, todo era realmente no solamente compleja, una cuestión muy compleja, sino también que claramente eso perjudicaba esto que nosotros estamos hablando permanentemente de la necesidad de la celeridad, de la agilidad y de la eficacia en el procedimiento. Estos me parece a mí que son dos aspectos muy importantes y bueno, y ahora está sobre el tapete el tema de la inteligencia artificial, que nosotros ya venimos trabajando sobre eso. Tenemos situaciones concretas donde ya se está utilizando la inteligencia artificial y claramente tenemos que profundizar más aún ese desarrollo tecnológico
que claramente ha significado un gran beneficio para esto que estamos diciendo y este objetivo central que tenemos de contribuir con nuestro granito de arena para mejorar cada día más el servicio de justicia en favor de la gente que está necesitando respuestas eficaces, está necesitando mayor cercanía, está necesitando mayor empatía. Esto que nosotros decimos, la importancia. En mi discurso de marzo del corriente año, no lo dije en estos términos, pero es la forma de avanzar abrazando a todas las personas que están necesitando justicia. Abrazar a nuestros empleados, funcionarios y magistrados que están adentro, que también tienen sus inquietudes, sus necesidades, que realizan una gran tarea y un gran esfuerzo diariamente, como las áreas de apoyo, las áreas de administración, de infraestructura, de recursos humanos. Hace un trabajo impresionante para que el Poder Judicial funcione y funcione bien. Pero también yo digo, además de abrazar a los de adentro, abrazar a los de afuera, que son los justiciables que, vuelvo a repetir, muchas veces personas que se encuentran en situación de grave vulnerabilidad y que necesitan que nosotros hagamos esto, tender esta mano solidaria, como dice el Papa Francisco, aquellas personas que están en la banquina, tratar de ayudarlas para que puedan incorporarse en un mundo más justo y más humano. Es una tarea dura, fuerte, esforzada, pero yo creo que hay mucha gente en el Poder Judicial, hay muchos también letrados, representantes de las distintas partes que concurren en los conflictos jurídicos que tienen esta vocación de hacer lo mejor para que el sistema funcione de la mejor manera posible, resolviendo eficazmente los conflictos. Y nosotros también decimos, ya vamos a hablar algo de esto más adelante, si se me permite, que la mejor forma de resolver un conflicto jurídico es a través del acuerdo al que puedan llegar las partes, muchas veces con la buena intervención también de las personas que tienen profesionalidad y están preparadas para eso. Ya vamos a estar hablando de uno de los temas que mencionó recién, el tiempo en las resoluciones judiciales, el tiempo en la justicia. ¿Nos vamos a una pausa? Hacemos un breve corte. Muchas gracias.